electoral a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Raúl Ávila Ortiz y tendré el gusto de compartir con ustedes hoy y mañana este módulo sobre nulidades genéricas y nulidad por violación de principios constitucionales, que es, desde luego, central para el tema del funcionamiento del sistema electoral, de la democracia electoral en México y de la justicia electoral en el país. Entonces, creo que podemos muy bien aprovechar el tiempo hoy y mañana. Celebro que ustedes estén interesados en estos temas. Estamos además en procesos electorales abiertos en 6 entidades federativas, estados de la República. Aparte hay elecciones extraordinarias, como seguramente saben, en Chiapas, en Oaxaca. Además, se renuevan las elecciones, los cargos municipales, ayuntamientos que eligen sistema normativo interno, usos y costumbres antes, hoy sistemas normativos internos de pueblos y comunidades indígenas, como siempre. El país está inmerso en una intensa dinámica electoral que se ha querido de alguna manera regular a través de las reformas, recalendarizando los procesos electorales y que no hemos conseguido del todo, ¿verdad? En 10 años que hemos tratado de hacer este trabajo. Aparte está la revocación del mandato para el 10 de abril, un ejercicio inédito histórico en donde también se han expandido las atribuciones, facultades del Tribunal Electoral y también tiene competencia, como lo hemos visto, para juzgar los asuntos. Ya el presidente Reyes Rodríguez justo ayer mencionaba, presidente del Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral ha resuelto alrededor de 70 asuntos relacionados con la revocación del mandato y tiene pendiente por resolver unos cuantos. Ha resuelto de 70 que se han presentado, pues la mayoría, más de 60, y la Corte también tendrá que tomar algunas decisiones si es que se llegaran a presentar en algunos supuestos. Entonces, bien, aquí vamos a tratar del tema de las nulidades. Antes quisiera de manera breve sincronizar. Ustedes tienen ya avanzado este diplomado en varios módulos y sesiones y me gustaría recoger de ustedes una primera aproximación, algún comentario, opinión, simplemente para sincronizarnos mental y también operativamente. Ustedes consideran, haría yo una pregunta, pondría sobre la mesa, que sirve de algo estudiar derecho civil y procesal civil, la teoría de las obligaciones y las nulidades en materia civil para poder entenderle mejor al derecho electoral y a las nulidades en materia electoral? Pregunto. A ver, Jaime, por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Yo considero, soy abogado litigante, soy nuevo en esta materia, sin embargo, he litigado otras materias y cuando hablamos de nulidades genéricas, por excelencia es el Código Civil Federal el que nos da, digamos que la pauta. Entonces, yo sí considero que facilita entender esta cuestión porque hay mucha supletoriedad procedimentalmente con el Código Civil Federal, ¿no? Entonces, yo sí considero, sí me ha servido, me ha sido de mucha utilidad en otras materias, y pues ahorita estoy aprendiendo en electoral. Considero yo, aunque soy un principiante en electoral, que sí facilita y ayuda mucho para entender sobre todo las causales de nulidad genérica. Es cuanto de mi intervención. Claro, muy bien, Jaime, magnífico. Sí, aprovechamos la opinión experta de Jaime para hacer notar que efectivamente, fíjense ustedes que uno de los principales operadores de este trabajo de trasladar, digamos, el derecho procesal civil al derecho procesal electoral, el doctor Flavio Galván Rivera, que cubrió toda una época en el tribunal, ha seguido sosteniendo, me parece que muy atinadamente, que, bueno, conocer derecho procesal civil, la teoría de las obligaciones, las nulidades en materia civil, ¿no?, es fundamental para entenderle a la teoría de las nulidades en materia electoral, aunque tiene su propia contexto y sus modalidades, desde luego que es muy importante. O sea que Jaime, muy bien, porque en efecto necesitamos tener presente eso que nos enseñaron hace mucho tiempo
que sugiero que no se nos olvide, que es que el derecho tiene una estructura básica, ¿sí? Sirve mucho. Estos derechos, si es necesaria la especialización, dice Manuel Calvillo, tiene plena razón, ¿no? En derecho electoral. No, lo he visto en los consejos distritales, cómo fallan los abogados que no dominan el tema electoral. No, pues, Jaime, tus opiniones serán muy importantes, ¿no? Para poder contextualizar lo que veamos entre hoy y mañana. Porque yo también comparto, y yo creo que no hay quien no lo haga, conociendo un poco más la materia electoral, de que sí, el contexto en que opera y cómo se ha venido modulando el derecho procesal electoral, ¿no? Y la teoría y la práctica de las nulidades, pues lógicamente es distinto al de la materia civil y procesal civil, pero sí tiene algunas analogías, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, estaba yo diciendo que, en efecto, tenemos que tener presente que el derecho es un sistema, es un orden, como dijo Kelsen, coactivo de la conducta humana, como dijo Hart, ¿no? Tiene otras reglas, otras normas, y como dijo Dworkin, y hoy sostenemos, también principios. Entonces, reglas, principios, objetivos, directrices conforman un sistema jurídico basado en normas, estas normas que están positivizadas, como ha destacado en varias ocasiones nuestro querido maestro, el doctor Rolando Tamayo y Salmorán. El derecho es una técnica para constreñir las conductas de tal manera que logremos ciertos fines. Y en este caso también aparece ese mismo sentido en materia electoral y procesal electoral. Porque si no, viviríamos en la selva. Si así, con todas las garantías, instituciones, procedimientos y recursos que le invertimos, todavía hay algunas debilidades en el cumplimiento de parámetros de la integridad electoral para que las elecciones sean plenamente libres, altamente auténticas y desde luego periódicas, pues ya vimos desde el caso Bonilla hasta algunos otros más, siempre hay un debate y una dinámica conflictiva en torno al acceso al poder, a la distribución de los cargos de representación política y al control del poder, como vemos con la revocación del mandato, que es un instrumento de participación ciudadana para controlar al presidente, en este caso mandar un mensaje en el sentido que sea, pero mandar un mensaje, ¿no? Entonces, tenerlo presente. Decía yo que el derecho es un sistema de normas que constriñen las conductas para lograr ciertos fines. Y estas se positivizan. Claro, no se puede positivizar todo. Hay principios y hay reglas que no están expresas, están implícitas, pero se pueden inferir de manera lógica de las reglas y de los principios que están explícitos, ¿no? Entonces, ese es un punto importante que se discute hoy y que creo que no debería haber mucha discusión, porque, bueno, desde siempre se ha establecido que no basta con las reglas y las normas expresas, el esfuerzo de racionalizar y prever las conductas en normas hipotéticas, jurídicas, ¿verdad? Es muy grande, pero no puede ser exhaustivo y completo, o sea, es muy difícil. Entonces el legislador pone una serie de piezas, disposiciones legislativas o disposiciones normativas, y los operadores administrativos, los litigantes, los jueces, lo vamos dotando de contenido a ese sistema jurídico, lo vamos interpretando, aplicando y lo vamos reconstruyendo. Entonces, esto es sentido. El derecho, como sabemos, también responde a ciertos conceptos y ciertas instituciones básicas que hemos ido perfeccionando conforme avanza la civilización, el progreso de las sociedades, ¿no? Las propias ideas y la experiencia jurídica. Vean ustedes, por ejemplo, el concepto de derechos, el concepto de obligaciones, el concepto de responsabilidad, de sanción, y desde luego dentro de la sanción, las nulidades. La nulidad es una de las sanciones más fuertes que puede existir en el ámbito de lo jurídico, porque la nulidad deja sin efectos la disposición legislativa o la norma jurídica que haya sido construida, interpretada, aplicada, ¿no? Que sea susceptible de ser aplicada. Entonces, la nulidad es de lo más fuerte que hay como una sanción para conductas ilícitas o antijurídicas, vamos a decir antijurídicas. Entonces,
Una conducta antijurídica que no está presupuesta en el orden jurídico tiene como consecuencia o debe tener una sanción. Y en este caso, la nulidad del acto jurídico es la máxima sanción, o sea que hay que tener cuidado. En materia procesal, en materia electoral y procesal electoral, pues la teoría de las nulidades y su práctica, la legislación, la administración y la jurisprudencia de estas normas jurídicas es también pues, de particular relevancia, por eso tiene todo un espacio desde la Constitución hasta la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, o sea, anular un voto o anular la votación recibida en casilla, anular una elección, pues es anular un acto jurídico, es anular la voluntad ciudadana, es el ejercicio de nuestra soberanía y de nuestra autonomía al optar por una preferencia político-electoral. Se trata de un acto jurídico. Lo que se anula es la voluntad ciudadana. Entonces no es tan sencillo. No estamos hablando de que se anule solamente una obligación y tenga una consecuencia al cobrar algunos pesos motivo de un contrato o de un convenio en materia civil o mercantil, sino la voluntad ciudadana, la integración de la representación política. Es un tema de orden público, como son las normas del derecho electoral. Entonces, sí, importante tener esto presente, ¿no? Voy a también plantearles que para nuestras sesiones de hoy y de mañana vamos a seguir esta secuencia, este orden, ¿sí? Que espero que puedan ya ustedes visualizar, ¿sí? Entonces, vamos a seguir este orden. Yo voy a sobrevolar este documento, ¿sí? En donde vamos a ver, pues, desde cuestiones básicas como el voto nulo, la nulidad y la invalidez de una elección, los principios que rigen el sistema de nulidades en materia electoral, los criterios cuantitativo y cualitativo para acreditar la determinancia. Vamos a repasar lo que ya vieron ustedes, pero muy sobrevolado, las causas específicas o causales específicas de nulidad de votación recibida en casilla, la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, los diferentes causales, vamos a darle una rápida sobrevolada, pero nos vamos a detener en la causal genérica de nulidad de votación recibida en casillas, ¿verdad? Porque tiene ciertas características particulares. ¿Cuáles son los elementos para determinar la nulidad de la votación recibida en la casilla por nulidad genérica? Y luego la nulidad de la elección de diputados, senadores y presidente de los Estados Unidos mexicanos. Es también muy importante tenerlo presente porque lo dice la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, cuáles son esas causales de nulidad, cuáles son sus efectos. Luego vamos también a ver en particular la nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, esto también que es un caso especialmente sensible, y los efectos de la inegibilidad del presidente, la causal genérica de nulidad de elección de diputados federales y senadores, y la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales que rigen a los procesos electorales y que, digamos, sobre todo se viene desplegando después de sustituir la causal abstracta de nulidad 2000-2001 hasta 2000, propiamente hasta 2007, y después su reedición en 2014 a la fecha, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver, algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas actuales también relacionados con la nulidad de las elecciones. Creo que tenemos bastante materia, lo vamos a distribuir entre hoy y mañana. Mañana vamos a penetrar un poco más en la parte de la nulidad por violación de principios constitucionales, que obviamente es un tema muy sensible y creo que podrá dar lugar también a una fructífera conversación, diálogo, debate entre nosotros. ¿De acuerdo? Sí, eso es la propuesta y así lo vamos a hacer. Bien. ¿Algún comentario para empezar que ustedes se quieran agregar? Está claro, ¿no?
Hasta ahora ustedes han venido viendo básicamente la nulidad específica de votación recibida en casilla, pero nosotros estamos ahora ante esa causal que está colocada allí en el artículo 75 de la Constitución, de la Ley General de Medios de Impugnación, en el inciso K, ¿verdad? El numeral 1 y el inciso K, que vamos a ver, y luego cómo se aplica, digamos, en los diferentes ámbitos en que tienen lugar las elecciones. Bien, entonces, ya sabemos, se puede anular el voto por el propio elector al momento de sufragar. Lo puede anular la mesa directiva de casilla cuando realice el escrutinio y cómputo porque haya votos irregulares, porque haya causales específicas que no lo puede determinar la integridad del voto expresado en la papeleta y lo puede anular también. Se puede anular en el recuento de votos en el Consejo Distrital, se puede anular en los recuentos que se lleven a cabo, ya sea ámbito local o ya sea ámbito federal, en aquellas legislaciones locales en que sí lo permitan. Tuve la oportunidad de asistir con un grupo de expertos compañeros del tribunal al recuento judicial, o sea, ordenado por la Sala Superior en Campeche, ¿sí? A finales de agosto, principios de septiembre, y ahí vimos en vivo a todo color cómo algunos votos pues, se anulan o se rehabilitan, digamos, cuando dijo que habían sido anulados en un recuento. El recuento general permite, fíjense, compañeros, yo comparto este punto de vista, como el derecho es un sistema de garantías, de principios y de reglas, pero de garantías. ¿Garantías de qué? Garantías de nuestros derechos. En este caso de los derechos político-electorales, a votar, a ser votado, a asociarnos, a afiliarnos, a desafiliarnos, a acceder al cargo, a ejercer el cargo, a ejercerlo y acceder y a ejercer sin violencia, ¿verdad? Todos estos derechos, ¿no? Los tenemos nosotros en la Constitución y en los convenios internacionales e incluso pueden ser ampliados en su ámbito material de validez, como decimos los abogados, en su contenido por las decisiones judiciales y la jurisprudencia. Entonces, esto es muy importante porque el recuento, para detenerme un poquito allí, hace referencia precisamente a la certificación final, última, definitiva de la voluntad ciudadana a través del sufragio para integrar la representación política. Entonces, si hay dudas fundadas, motivadas, justificables, de que ha habido algunos elementos que vician esa voluntad y que no se traduce en los resultados, o sea, que no hay una correspondencia o coherencia entre la voluntad ciudadana y los resultados consignados en las actas, entonces, momento, hay que revisar, ¿no? Noten ustedes cómo el derecho electoral y procesal electoral contiene garantías para certificar y estar lo más seguros posibles o tener la menor probabilidad de error posible en la declaratoria de quién ganó. Ese es el sentido de estas normas, reglas, principios y garantías en materia procesal electoral. El derecho procesal electoral es una garantía secundaria de los derechos político-electorales, porque si estos no se ejercen y tienen lugar en el ámbito, digamos, natural, administrativo, en donde se recibe la votación, por ejemplo, para efectos de las elecciones, sino que hay dudas sobre la autenticidad y eventualmente sobre la libertad del ejercicio del sufragio, entonces el derecho procesal tiene que prever, como lo prevé por fortuna, una serie de recursos o medios de impugnación disponibles, efectivos, sencillos, accesibles, ¿no? Para poder verificar, evaluar esa correspondencia entre la voluntad ciudadana y los resultados. Entonces, en un recuento ordenado en su caso por el Tribunal Electoral, como ocurrió en el caso de Campeche, ¿no? En donde había una duda aparte entre el Tribunal Electoral local de que si tenía o no tenía facultades, si le habían pedido o no para hacer el recuento total, sino que solo se habían practicado recuentos parciales en algunos distritos, ¿no? La Sala Superior dijo, no, momento, aquí hay una duda razonable, justificable, ¿no? De que se deba
es posible que haya algunas distorsiones de la voluntad popular. Así lo está alegando uno de los partidos que quedó en segundo lugar. Vamos a recontarlo todo. Entonces, esto porque es muy delicado, como decía yo, ¿no? Es decir, no es lo mismo una nulidad, aunque todas son muy relevantes, importantes, pero no es lo mismo en su trascendencia pública una nulidad en el ámbito del derecho privado que en el ámbito del derecho público. Máxime si se trata del derecho electoral, ¿no? Entonces, la nulidad de votación recibida en casilla, se puede dar la nulidad de una elección, se puede dar la invalidez de una elección por violación o incumplimiento de los principios constitucionales. Una construcción jurisprudencial muy importante que mañana vamos a ver, caso Acapulco, Yurécuaro y otros más, en donde la Sala Superior construyó este concepto, esta noción y esta práctica de anular por violación de principios constitucionales, ¿sí? Entonces, están los principios que rige el sistema de nulidades. Primero, todos estos se desprenden de la legislación. Nosotros los hemos, digamos, sistematizado, conceptualizado aquí en esta lámina, ¿no? Primero, solo por las causas previstas por la ley. Sí, ya sabemos que estuvo vigente la causal de nulidad abstracta creada o propuesta por el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata con motivo del caso Tabasco, año 2000-2001, y que bueno, también tenía su sustento muy importante en inferencias lógicas, ¿no? ¿Por qué? Pues si hay causas expresas, ¿no? O concretas, lógicamente podría también inferirse que podría haber causas abstractas, ¿no? Llamadas, digamos, no expresas, pero que se pueden inferir lógicamente de un conjunto de operaciones interpretativas, de interpretación sobre las causas expresas, ¿no? Entonces, si hay irregularidades graves, si estas son sistemáticas, si son trascendentes para el resultado de la elección o determinantes, y si estamos viendo que hay un conjunto de indicios y de elementos de evidencia que lleven a pensar a la convicción de que sí hubo una alteración grave de las condiciones en que debió haberse desenvuelto un proceso electoral, y tenemos estos indicios y tenemos evidencia, entonces se dijo en su momento, causal abstracta, anulamos la elección. Claro que fue un escándalo en su momento, yo lo viví, era secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal, y pues recuerdo las resistencias públicas, mediáticas, al punto de que para poder implementar la sentencia sí fue necesario pues hacer toda una serie de operaciones inéditas en aquel momento en el sistema procesal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Claro, los legisladores y las fuerzas políticas en 2007 hicieron una reforma constitucional en la que establecieron en el artículo 99 de la Constitución, como seguramente ustedes saben, que ninguna sala del tribunal podía anular una elección si no es por una causa que esté expresamente establecida en la ley, ¿sí? Entonces, con eso cancelaron la causal abstracta, o sea, esa inferencia lógica a partir de hechos, evidencias y normas que permitía el sostener que había casos en que, bueno, en rigor se estaba violentando el orden electoral, vamos a decir, jurídico electoral, y principios, en rigor principios. Luego entonces, la Sala Superior, caso Acapulco, caso Yurécuaro y otros más que mencionaré mañana, reconstruyó su discurso y dijo, bien, 2007, fue a finales de 2007, después de la reforma constitucional de ese año, luego 2008, y la fue consolidando una doctrina en materia de nulidad por violación de principios constitucionales, ¿de acuerdo? Entonces, pero admitimos que solo se puede anular una elección por las causas previstas por la ley, en principio, ¿no? Pero no está vedada la posibilidad de anular por violación de principios constitucionales, porque además sería completamente ilógico, inviable, inoperativo todo el sistema
electoral y de justicia electoral se derrumbaría, sería inefectivo si no se aplicara esa causal que pende de una jurisprudencia del tribunal. ¿Sí? Bien, entonces, ya mañana detallaremos ahí, cada quien tendrá su punto de vista. Si ustedes quieren ir opinando sobre la marcha, no lo duden, levántenme la mano o díganme y con mucho gusto, ¿no? Pero si ustedes hubieran sido magistradas y magistrados en secretarios de estudio y cuenta en el año 2000, se habrían quedado inactivos, inmóviles, no habrían dado el paso a la causal abstracta, habrían dejado que corrieran elecciones que pudieran ser violentadas por una serie de actos irregulares que sumados todos desbalancearían el proceso y distorsionarían la voluntad ciudadana, o lo habrían hecho, ¿no? Esa es una pregunta que dejo sobre la mesa. Si quieren, antes de finalizar, si las van anotando, si ustedes quieren, la vamos viendo, ¿no? Pero pues son las bases, la médula de este tema de las nulidades. Luego, la conservación de actos válidamente celebrados. Claro, nosotros importamos de la experiencia europea, española en particular, esta doctrina, ¿sí?, del Tribunal Constitucional Español. Lo hicimos tempranamente. La primera integración del tribunal pues también advirtió que no podía estar anulando unas y otras elecciones, no se trataba de eso. También mandó el mensaje que quedó establecido en ese caso Tabasco, y más adelante también se reiteró en otras sentencias de nulidad de elecciones, fuera sobre todo de carácter municipal y una que otra de legislativo, de que la prioridad era también conservar los votos válidamente emitidos, porque anular una elección supone destruir, en el mejor de los sentidos, privar de efectos el acto jurídico de ejercer el sufragio. Entonces tampoco se trata de eso. No, si no se trata de anular elecciones, se trata de preservar la voluntad popular ciudadana y los actos jurídicos válidamente emitidos, salvar en lo posible justificablemente la parte buena, digamos, ¿no?, la que no estuvo viciada. Entonces aquí el problema es que no podemos tener nulidades parciales, no podemos decir hay una nulidad relativa, ¿no? Es decir, repóngase parte de la elección, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, el tribunal se enfrenta en esta materia al problema de que la nulidad se pueden anular votos, pero si se decide anular la elección completa, porque hay una nulidad, vamos a decir en el lenguaje civilista, una nulidad absoluta y no relativa, pues entonces es determinante para el resultado de la elección y se anula, se priva de efectos y se repone la elección con una elección extraordinaria, ¿no? Bien, luego, entonces, este es un principio muy importante. Ustedes como litigantes o como autoridades electorales, pues claro, tenemos que tener presente que la prioridad es preservar la validez de la elección. No se trata tampoco de cerrar los ojos a los actos irregulares, por supuesto que no, pero se trata de sí ver con objetividad, que es uno de los principios que rigen la organización de las elecciones, la resolución de conflictos, ¿no?, electorales, el que la mayor objetividad posible, ¿no?, junto con la imparcialidad, es decir, oigan, la certeza, es decir, oye, hasta aquí sí, pero hasta aquí no. O sea, sí fueron irregularidades graves. Se anulan una serie de votos que estuvieron equivocadamente emitidos, sobre los cuales hay duda, pero de preferencia la idea es mantener digamos, la integridad, la vigencia, la validez de los votos válidamente celebrados, que puede ser la mayoría, ¿no?, de los votos, exacto. Luego, la irregularidad debe ser determinante. Claro, aquí entramos en el terreno de decir, bueno, ¿qué tan determinante?, ¿no? Entonces, una mente civilista puede decir, bueno, pues si hay nulidad relativa, hay nulidad absoluta. Esa es la traducción de lo determinante en materia electoral. Cuantitativa o cualitativamente podemos determinar que las irregularidades fueron de tal magnitud que sí viciaron el principio
y vulneraron el principio y las reglas, ¿no? Por la vulneración de las reglas, adulteraron el principio de autenticidad de las elecciones, ¿no? Y entonces tiene que ser determinante, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Este es un punto muy delicado. Mañana vamos a ver, voy a hacer referencia a un par de casos recientes del año pasado, en donde pues, hubo divergencia legítima hacia adentro de la sala superior, porque pues algunos pudieron apreciar, algunos magistrados de que cierto grado de determinancia, no suficiente para anular, y otros pensaron, vieron e interpretaron que sí, ¿no? Entonces eso es tenerlo presente también. Luego, conductas graves, lógicamente, ¿no? Si van a ser determinantes son determinantes para el resultado de la elección es porque fueron graves, ¿no? Fueron generalizadas, fueron muy presentes, tuvieron un impacto, violentaron, ojo, esta correspondencia entre las condiciones mínimas de equidad, ¿no? De libertad, de autenticidad, ¿no? en la contienda para poder merecer nulidad, la invalidez de la elección. Entonces, debe ser determinante, las conductas deben ser graves, pues graves son, oigan, que se prive al electorado de la posibilidad de participar, que se quemen las casillas, que no se instale un número muy elevado ¿no? de casillas, que se destruya el material electoral, que haya una serie de actos pues, de presión grave sobre el electorado, que tenga como efecto que se vicie, repito, adultere las condiciones normales, vamos a decir, previstas en la ley, ¿no? En la normatividad, para ejercer el derecho político a participar, ¿no? El derecho de participación política. Entonces, pues bueno, eso también es un dato, es un principio en esta materia. Opera de manera individual, ¿sí? Pues sí, es decir, se tiene que también verificar, ¿no? Individual significa aquí que tienen que pues, ver que efectivamente hubo personas que hicieron estas operaciones, ¿no? Y que es posible documentarla. O sea, dijimos conductas generalizadas, el principio que está en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pero porque es un principio general del derecho, que nadie puede o debe más bien aprovecharse de su propio dolo. No debe y no puede. O sea, no es posible que el parricida, como dijo Dworkin citando el caso Riggs, ¿verdad? Que es famosísimo en Estados Unidos, el nieto parricida que mata al abuelo para poder beneficiarse de la herencia, porque no haya una disposición que lo sancione privándolo de la herencia, no se debe de sentenciar en su favor, porque se benefició su propio dolo. Algo muy conocido y que también opera aquí en esta materia. Conocimos el caso de una elección anulada en Chiapas, la época en que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional actuaba de manera notoria ahí en el estado, cuando se anuló una elección en el distrito, uno de los principales distritos electorales en Chiapas en 1997, y se puso en juego este principio. Quienes operaron la quema del material electoral y estuvieron hostilizando y violentando las casillas y los paquetes electorales y los quemaron, pues se podrían haber estado beneficiando de su propio dolo porque no quedó claro, ¿sí?, quiénes fueron los que lo hicieron, pero había indicios para pensar que los que perdieron, ¿no?, la elección lo estaban haciendo, embosados y como los hombres de negro en el caso de Coahuila, que veremos también mañana rápidamente, pues una colección de casos en esta materia, que las malas prácticas conducen a tener que operar estas causales y, digamos, interpretarlas y aplicarlas en los casos concretos de tal manera que se preserve la integridad electoral. Nadie puede aprovecharse de su propio dolo. No, y si lo intenta hacer, para eso están estas garantías, ¿no?
Para eso están estas causales de nulidad y para eso el poder de la interpretación constitucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en última instancia, luego de que si se trata de una elección local, los institutos, los tribunales electorales locales, si se trata de una elección federal, el Tribunal Electoral Federal, y en última instancia, el Tribunal Constitucional, que por eso es un ámbito y una competencia la que ejerce el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es propiamente constitucional, como dice Ulises Schmil, ¿sí? Gran jurista mexicano, expresidente de la Suprema Corte, es un ámbito de validez propiamente constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de la ciudadanía, cuando el juicio de revisión constitucional en materia electoral son activados, ¿sí? Lo que la sala superior hace, o las salas regionales en su competencia, es verificar que no se estén violentando reglas y principios, reglas o principios de ámbito constitucional federal, ¿no? Eso es, me parece importante puntualizarlo, ¿sí? Entonces, tener presente que ese es el sentido de este tema de las nulidades electorales. Luego, pues, cuando se habla de la potestad anulatoria de oficio, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay dos corrientes encontradas, una que se trata de materia de orden público, que la autoridad pudiera declarar una nulidad que no se le ha solicitado, que deba echar a andar la maquinaria inquisitiva para incluso buscar las pruebas, hacer una operación más activa para a la adquisición probatoria, y otra corriente en el sentido de que no. Depende de lo que las partes lleven al proceso. Si demandan la nulidad, entonces vamos a resolver sobre la nulidad. Si nos aportan las pruebas, nosotros vamos a admitir, a valorar y a desahogar esas pruebas. Pero buscar por nuestra cuenta las pruebas pudiera afectar el equilibrio procesal, ¿no? Entonces, esto es un debate, no solo en México y no solo en la materia electoral. Hay quien sostiene que en la materia electoral debería ser diferente y que aquí sí tendría que haber una mayor proactividad, digamos, en materia de adquisición probatoria, las famosas diligencias para mejor proveer, ¿no?, que prevé la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero que hay dudas muy serias en la doctrina y en la práctica procesal para poderlas realizar, ¿no? Entonces, no hay tal potestad anulatoria de oficio, no hemos dado ese paso, nosotros tenemos un sistema adversarial en este sentido, ¿no? Aunque hay algunos que dirían, no, pues tiene que ser más inquisitivo. Bueno, entonces eso es otra pregunta que dejo para ustedes por si quisieran discutirla al final de la sesión, ¿no? O en su transcurso. Luego, el respeto a los principios constitucionales y legales, pues claro, es muy lógico. Nuestro orden jurídico se distingue, como en general los órdenes jurídicos en este mundo occidental, por que tienen un esquema jerárquico, no quisiera decir piramidal, pero sí jerárquico, de las normas, tanto en su dimensión estática, porque están allí con sus contenidos, como en la dimensión dinámica, que es la forma como vamos interpretando, aplicando y reconstruyendo las normas, ¿no?, de manera jerárquica, o sea, que la inferior depende de la superior, no solo para la forma en que es creada, sino también en cuanto a su contenido, su alcance, pues hay una relación, como bien sabemos, dinámica, jerárquica entre normas, con el tema de que en materia de derechos humanos, sobre todo derechos fundamentales, sí estamos alterando esta relación jerárquica, porque se trata más bien de derechos en red, un círculo o bloque de constitucionalidad en donde, pues, con el principio de progresividad, no regresividad, el principio pro persona, conformidad con la Constitución, con los convenios internacionales, pues entonces deberíamos de, en un caso concreto, estar en favor de aquella norma o de aquella interpretación que más favorezca
a los derechos de las personas, ¿no? Entonces, eso podría romper el tema de la jerarquía estática, digamos, y de las normas jurídicas, ¿sí? Bien, luego la definitividad y la preclusión, claro, porque hay disposiciones expresas en la ley del sistema de medios de impugnación que tengo aquí en mis manos, que del artículo 71 en adelante, dice, el artículo 72 dice, las elecciones cuyos cómputos, constancias de validez y mayoría o de asignación no sean impugnadas en tiempo y forma, se consideran válidas, definitivas e inatacables. Ahí está, ¿no? Entonces, claro, el principio de definitividad hay que tenerlo presente porque no es solo aquí en esta materia procesal electoral el hecho de que haya que agotar la instancia previa, como se maneja el principio de definitividad en materia de amparo, ¿no? El principio de definitividad ya sabemos que es el agotamiento de la instancia previa. Aquí el principio de definitividad se aplica sobre todo a la apertura y apertura de las etapas del proceso electoral, ¿sí? El principio de definitividad consiste en decir, oye, momento, el proceso electoral es un régimen jurídico especial. ¿Por qué? Porque hay una etapa, está hecho por etapas. Y entonces hay la etapa de preparación del proceso electoral, ¿no? De la jornada electoral, la etapa de la jornada electoral y luego la etapa de los resultados y la etapa de las constancias de ganador, ¿no? Y todavía estas se pueden impugnar por lo que el proceso electoral concluye hasta que el tribunal electoral resuelve el último medio de impugnación de un proceso. Esas etapas tienen sus reglas y entonces pueden, como acabo de leer, precluir, y si se pasa la etapa y se pasa el momento, pues ya no podemos demandar la nulidad de una elección, ¿de acuerdo? Y tampoco podemos ejercer algún derecho que tenga que ver con una elección que fue anulada y que queramos que tenga lugar. ¿A qué me refiero? En otros diplomados estábamos viendo hoy en la mañana, recordando, fíjense ustedes, ¿no? Cómo la materia electoral, como bien dijo nuestro compañero del Consejo Distrital al principio, oigan, pues es que la materia electoral, procesal electoral es distinta, por supuesto, tiene modalidades y un contexto distinto. Caso Asunción Tlacolulita. Asunción Tlacolulita es un pequeño municipio que está enclavado en el istmo de Tehuantepec, ¿sí? Cerca de Jalapa del Marqués, más arriba, varios kilómetros arriba, en la montaña de Tequisistlán, Oaxaca. Y en 1997 ahí tuvieron lugar elecciones por usos y costumbres, se llamaban entonces, y el Congreso del Estado de Oaxaca anuló con un decreto esa elección, considerando que hubo una serie de irregularidades y una minoría de personas, un grupo de ciudadanos de ese ayuntamiento vino en septiembre, no 4 días después, ojo, 8 meses después, 9 meses después, a demandar que se estaban violando sus derechos y que esa nulidad, por el contrario, tenía que ser levantada, tenía que haber una nueva elección, ¿sí? Una elección para que se dejaran de violar los derechos políticos a votar y ser votado. Entonces, por ejemplo, allí, en sentido contrario, una nulidad decretada en un caso de una elección de sistemas normativos indígenas no precluyó el derecho de accionar. ¿Sí? Me explico. No precluyó. ¿Cuál fue la razón? Pregunto, ¿no? Por la que se mantuvo. Y alguien puede decir, oye, pero eso es violatorio de todo el sistema. Usted está diciendo que hay etapas procesales, electorales, perdón. Hay etapas del proceso electoral. Pues, ¿cómo vienen 8 meses después, cuando hay 4 días para impugnar y fue declarada nula, a plantear, ¿no?, que tengan lugar las elecciones? Pues es una violación.
Entonces lo dejo ahí también sobre la mesa, ¿verdad? Para que lo platiquemos. Pero en general lo ordinario es que las etapas vayan concluyendo. Ahora, un momento, ¿cómo la sala superior puede regresar y revisar lo que ocurrió durante la etapa preparatoria de un proceso electoral que, sumado a lo que ocurrió o pudo ocurrir el día de la jornada electoral, impacte en los resultados electorales y decrete la nulidad de la elección? Alguien puede decir, oye, pues, o sea, lo que tú tuviste que evaluar es lo que ocurrió en la jornada electoral y que impactó en los resultados, los actos irregulares que pudieron haber tenido lugar en el día de la jornada, no hacia atrás, porque entonces también el principio de definitividad lo estás vulnerando, ¿no? Ojo con esto, que es muy importante, porque este fue un caso, es el caso de la elección presidencial del 2012, dijeron los mexicanos a presidente Enrique Peña Nieto, en que se controvirtió en el juicio de inconformidad, en donde se alegaba que había irregularidades y vicios en diferentes casos, en diferentes supuestos y lugares en el país, de que esos casos, dijeron los opositores al triunfo de Peña Nieto, dijeron, oye, es más, te los vine diciendo, porque presenté procedimientos especiales sancionadores, porque te vine diciendo que estaban violando tales reglas con la publicidad, porque te dije que había tales actos irregulares, porque te vine advirtiendo que había recursos no declarados oficialmente, no registrados, que se estaban ingresando en las campañas, y aún así no anulaste la elección, ¿no? Ahora que te estoy solicitando a través del juicio de inconformidad, única instancia, ¿no? Para anular, para controvertir la elección presidencial, que la anules. Entonces, esto también considerar que, ojo, ahorita que están teniendo lugar las etapas preparatorias para los litigantes, estamos preparando, igual que la revocación del mandato, 10 de abril, pues para el 5 de junio estamos preparando 6 procesos electorales para la jornada electoral. Pues, desde el ángulo de los litigantes, pues, tienen que estar pendientes de qué actos irregulares realizan los contrarios o las autoridades electorales para poderlas ir documentando. Porque si no se documentan y se dejan pasar, también esto puede influir, ¿verdad? En más adelante el tema de la nulidad que se ejerza sobre los resultados electorales, porque no tendremos debidamente documentadas las posibles irregularidades. Y desde el ángulo de las autoridades electorales, igualmente, ¿no? Entonces hay una carga de obligaciones especial para las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, porque como bien sostiene los criterios del tribunal, la doctrina, se trata de un sistema procesal electoral y de nulidades, ¿sí? Que trata más bien de que no se anule la elección. No, si de lo que se trata no es de que se anule, sino de que se valide, de que tengamos mejores y más íntegros procesos electorales, ¿no? ¿Sí? Y para eso tenemos toda una serie de medios de impugnación, incluidos los famosos PESES, procedimiento especial sancionador, propaganda, ¿no? Financiamiento, manejo de recursos, para efecto de que tengamos, perdón, para efecto de que tengamos unos procesos electorales con mayor integridad, ¿verdad? Entonces, tenerlo presente, porque la concurrencia de los sujetos electorales que somos todos, directos o indirectos, o sea, somos sujetos electorales los ciudadanos, los candidatos, los partidos, las autoridades electorales, los medios de comunicación, los gobiernos de todos los niveles, ¿sí? Somos sujetos del derecho electoral y procesal electoral, porque podemos ser llamados al juicio.
nos pueden vincular los efectos de las sentencias. Entonces, tenemos una corresponsabilidad concurrente con la integridad de los procesos electorales. El tema de la nulidad es el último recurso. No debiera ser el primero, ni una estrategia para ganar. Eso hablando de un contexto con buenas prácticas, ¿no? Obviamente, todo se vale, como en la guerra, pues ni tanto, pero sí en materia electoral, pues muchas cosas se practican y se llevan a cabo, y hay veces es posible que con una estrategia tal pueda revertirse en el futuro, una vez consumada la elección, el resultado. Pero no es la idea del sistema de nulidades, ¿de acuerdo? Eso lo he querido una y otra vez dejarlo muy, muy claro, ¿verdad? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Vamos apenas en los principios y vean cuántas cuestiones hay que mencionar. ¿Algún comentario, Eduardo, Jaime? ¿Está claro? ¿Qué destacarían o subrayarían o mantendrían, Jaime, ustedes, cuál de todos estos principios, todos, algunos, qué te provocan estas primeras reflexiones, que ya son varias? Sí, bueno, a mí personalmente me parece bastante interesante que, pues, para mí es nuevo para mí toda esta materia, que ya desde la preparación puedes ir preparando lo que viene siendo la impugnación. Una vez se mete cuadradamente que solo por actos que se realizan en las jornadas se puede realizar un juicio de inconformidad, ¿no? Pero lo interesante es que hay procesos anteriores, sancionatorios, que pueden hacer una especie de prueba preconstituida, y como usted bien dice, lo idóneo es que sería que esto es con afán de procurar el principio de equidad en la contienda, no como una especie. Ahí te perdimos, Eh, en lo que regresa alguien más, ¿quiere hacer algún comentario o decir, sí, está interesante el tema, ¿no? Cómo el derecho es un sistema, el derecho procesal, como el derecho procesal electoral, también es un sistema, y son garantías. En este caso, la garantía sobre los derechos a votar, ser votado, asociarse, afiliarse, desafiliarse, acceder al cargo, ejercer el cargo, la representación política, ¿de acuerdo? Y además con paridad y con ciertos enfoques que se le deben imprimir, porque es un tema de orden público, como es la justicia inclusiva. Sí, Jaime, ya regresaste, qué bueno. Entonces, sí. Bueno, también es parte de la dinámica electoral, ¿no? Salir y entrar en las contiendas. Muy bien. Entonces, a ver, Eduardo, tú algo nos quieres decir, hombre, ¿no? Bueno, entonces, Bulmaro, ¿todo bien? ¿Sí? Así está claro. Si nosotros partimos de ciertos principios, ejes rectores, los tenemos claros, pues se facilita, ¿no? Entonces hay ciertos principios, como los que estaba yo mencionando, trabajando hace un momento, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos ahora a pasar a la siguiente etapa, desde luego, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Ahora, yo sé que ustedes, pues digo, han tenido profesores que son mi envidia, sinceramente, pues son personas con gran experiencia en la materia y ya mucho de esto lo han visto. Tengamos presente que los criterios para acreditar la determinancia son o cuantitativo o cualitativo, ¿sí? Obviamente es lógico, ¿no? Si las irregularidades en votos son tales que son igual o mayor a la diferencia entre los partidos que obtuvieron el primero y el segundo lugar en la votación, entonces se anula la elección. El criterio cuantitativo ha pasado por varias etapas. Cada uno de estos componentes en una materia tan dinámica, pues sería motivo de todo un microcurso, ¿no? Porque lo estamos viendo de manera panorámica y, digamos, enfatizando algunos aspectos. O sea, por ejemplo, ¿a ustedes qué les parece? Que pues, hace 20 años o más, cuando inició esta nueva etapa de la justicia electoral en México, las elecciones del 97, por ejemplo, ¿no? Federales, legislativas, para elegir diputados federales en el año 97,
pues dentro del tribunal, en las ponencias, discutimos mucho el de que cómo podíamos, porque había partidos que vinieron a demandar de que la casilla la cerraron antes de las 6 de la tarde y que todavía había personas formadas en la fila que debían votar y la cerraron. Ahora, ¿cómo poder saber si esas personas iban a votar a favor o en contra? Porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue mínima. Entonces había motivo para decir, oye, aquí hay una presunción. O sea, ve el patrón de la votación en esta casilla con 750 votos y con una diferencia mínima de 10 votos. En la fila había 20 personas, en la fila había 30 personas y la cerraron a las 6 de la tarde. Entonces violaron el principio de legalidad primero. Además, déjate los principios, las reglas de que la casilla se abre a las 8 y se cierra a las 6, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo aplicamos el criterio o el principio de determinancia cuantitativa? El criterio, es decir, oye, pues vamos a calcular que cada persona, si votaron tantos durante el día, tardaron tantos minutos cada uno en votar, y estas otras que estaban ahí, y el resultado de la votación fue tal, vamos a presuponer, a presumir que se hubieran dividido los votos o que hubieran votado 2-1, ¿verdad? Por cómo venía de circunstancia del acta y se podía inferir, ¿no?, de que esas personas pudieron haber hecho la diferencia. Además de que cerrar a las 6, pues es cerrar a las 6, es decir, es violar la regla. Entonces, cuantitativamente podríamos aplicar y decir, momento, ahí puede haber una presunción y podemos anular esa casilla, en particular esa casilla, ¿no? Ha evolucionado los criterios cualitativos a decir, oye, no es solamente una cuestión cuantitativa, ¿no?, de que se anule un número de votos tal que haga la diferencia entre el primero y el segundo lugares, sino que tengan lugar actos que sean graves, que por ejemplo afecten el flujo regular de los votantes para acceder a la mesa, a la casilla para votar, y entonces nos vamos percibiendo y vamos teniendo evidencia de que sí pudo ser grave. Esos actos de interferencia de un grupo que estaba ahí jugueteando y que estaban metiéndose entre las filas y que estaban distrayendo y que pudo haber sido suficientemente grave, y declaramos la nulidad de la votación recibida en la casilla, ¿no? Entonces, eso ha quedado establecido en la jurisprudencia del tribunal. Para que quede claro también que el legislador solamente pone una pieza del derecho, pero que es la operación y la interpretación y aplicación administrativa que hacen los institutos electorales, o bien la judicial que hacen los tribunales electorales, la que completa, ¿no?, el conjunto de las piezas del derecho para poder hacer emerger y declarar cuál es la norma jurídica completa. Eso, muy importante. Bueno, pues ya ustedes han visto, ¿no?, que se instala la casilla en lugar distinto, se entrega el paquete electoral fuera de los plazos. A mí me tocó en las elecciones de 1997 como secretario de Estudio y Cuenta proyectar y que fuera aprobado ese proyecto en el pleno de la Sala Superior, de que en un municipio de Sonora, pues un señor se llevó a pasear en los paquetes durante una semana, ¿no?, y no los entregó, y nada más había pues 3 casillas en el municipio, que era muy pequeño, y pues como no iba a ser determinante para el resultado de la elección, o sea, se va a mandar violando de manera directa una regla de entregar el paquete electoral fuera de los plazos sin una causa justificada, con los paquetes manoseados, con la cinta canela, ¿no?, media desprendida, ¿no? Bueno, entonces, y él argumentando que lo ignoraba, ¿no?, que no supo qué hacer, que estaba confundido, que no, una serie de irregularidades, pues anular. Pero, pues son casos extremos. Recibir la votación en fecha distinta, por personas u órganos distintos a los facultados en la ley, ahí también ha habido muchos supuestos distintos.
hasta el punto de que la sala superior, para poder preservar la validez de la elección, ¿no?, y aplicar el principio de conservación de los votos útiles, pues ha dicho, oye, mira, si está el presidente y el secretario, pues con eso, ¿no? O sea, que no está el escrutador, que no, pues lo podemos sustituir, pero la cosa es mantener la validez de los votos, la vigencia de los votos válidamente ejercidos, ¿no? Entonces, haber mediado dolo error en la computación de los votos, bueno, pues sí, permitir a votar a ciudadanos sin credencial para votar, pues sí, salvo que lleven la sentencia, ¿no? Por extravío de la credencial y que ya no hubo tiempo de reexpedirla, puede ser, ¿no? Pero que sin credencial para votar o que no aparezca en la lista nominal, pues acuérdense ustedes el sistema del que venimos, ya casi no nos acordamos, pero antes se rasuraba abiertamente el padrón. La credencial para votar antes de 1993, fíjense ustedes, que se estableció la credencial para votar con fotografía, lo que teníamos era un cartoncillo. Yo recuerdo haber votado en 1988, me pidieron mi identificación y pues yo saqué un cartoncillo así color rosita, ¿no?, sin foto, llenado a máquina, ¿no?, en donde decía Raúl Ávila Ortiz y venía a mi domicilio, y como yo no estaba, que fue la elección presidencial, me acuerdo, de 1988, no estaba yo en el municipio donde soy originario, yo no tengo mi domicilio electoral, me acuerdo que voté en Acapulco, ¿sí? Y en esa elección de Carlos Salinas contra Cuauhtémoc Cárdenas, básicamente, ejercí mi voto en una casilla extraordinaria, pues por el presidente de la República, ¿no? Con un cartoncillo. Era muy maleable. Esas eran las garantías endebles que teníamos, o que más bien no teníamos, para cuidar la integridad de la elección y del sufragio. Pues hemos avanzado cósmicamente, ¿no? 30 años de entonces a la fecha. Violencia, impedir el acceso a representantes, ¿no?, de los partidos o de candidatos a la mesa directiva de casilla, porque tienen derecho a estar ahí, ¿no? Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa, bueno, ya no digamos eso, ¿no? Impedir el ejercicio del derecho al voto a los ciudadanos y que sea determinante para el resultado de la elección. Y esta causal genérica que nos interesa mucho: irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada, porque si sí son reparables, pues entonces lógicamente no. O en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente, vean todos los candados, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma. Vean, el legislador dice, a ver, yo represento al pueblo de México y yo digo que lo que el pueblo de México quiere y los ciudadanos, la ciudadanía quiere, es que solamente se pueda privar de efectos al sufragio, ¿no?, sobre el cual hay una presunción de validez, ¿no?, si existen irregularidades graves. Primero hay que ver que sean graves, luego plenamente acreditadas. O sea, no es más o menos acreditadas, no, plenamente acreditadas. Así que desde el ángulo de los litigantes y de los partidos en contienda, pues tienen que prepararse, ¿no?, para documentar bien esas irregularidades, ¿no? Y el efecto que se busca es inhibitorio, más bien. Mientras más nos preparemos, los contrarios a ver cómo le hacen, pero tendrán que en todo caso ser muy sofisticados para provocar esas irregularidades, ¿no?, realizarlas, y que no se las documenten, ¿no?, plenamente acreditadas, no reparables. Fíjense, ahí va el tercer candado: no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. A ver, que entran personas que hay ahí que se están unos rijosos, que la cosa se está, ¿no?,
o que de repente parece que ahí traen otras boletas, o que alguien entró con una bolsa, ¿no? Entonces, ¿es reparable? La autoridad del presidente y del secretario en la mesa directiva de casilla, los representantes de los partidos pueden normalizar la situación y puede continuar el flujo de la votación o no, ¿no? Entonces, eso es, digamos, de lo que se trata. Si es reparable o no reparable. En las actas, ¿es reparable o no reparable? Bueno, ya que lo decida el Consejo Distrital, ¿no? El Consejo Local en su caso, ¿no? Y si no, pues que se vaya a un juicio para verificar en última instancia la integridad del voto plasmado en la boleta respectiva, ¿no? Pero la idea es, o bien en la operación de la recepción de la votación. Pero aquí lo que yo quiero destacar, que será mi tesis permanente, es que no se trata de anular. No estudiamos las nulidades para anular, sino para no anular. O sea, ¿no? ¿Sí? No debería, ¿no? Como corresponde a una buena práctica y al sentido de esta legislación y normatividad, ¿no? El estimular la mala práctica de estar provocando que se anulen elecciones para tener una segunda oportunidad y ganar o cambiar al ganador, ¿no? Sino más bien de coadyuvar a la integridad del proceso electoral y de la votación. Pues ese es el sentido. Entonces vean los candados, que existan irregularidades graves, plenamente acreditadas, no reparables durante la jornada, ¿sí? Y que en forma evidente, quinto candado, pongan en duda la certeza, ¿sí? Y sexto candado, pongan en duda la certeza. Y si no la ponen en duda, oye, sí pasó eso, pero no, siempre hubo certeza. Siguió el flujo de la votación, no pasa nada, ¿sí? O sea, y lo tenemos documentado y lo circunstanciamos en el acta, y si hubo ciertos actos allí, pero lo tenemos bien documentado, no afectó la certeza, ahí están las boletas, aquí están las inutilizadas, aquí están las que sí se utilizaron, aquí está el acta con los resultados, todo bien, ¿sí? Entonces, no se afectó la certeza. Y sean determinantes para el resultado de la elección. Séptimo candado. Oigan, en el inciso K del artículo 75, díganme si no, hay 7 candados que hay que, digamos, superar, hay que abrir esos candados y, ¿no?, probar que esas irregularidades tuvieron lugar. Graves, 1, plenamente acreditados, 2, no reparables, 3, ¿sí?, evidentes, 4, ¿sí?, contra certeza, 5, ¿sí?, determinantes para el resultado, bueno, por lo menos 6 candados. O sea que los litigantes y partidos, pues, ¿no? Y para las autoridades electorales también. Considerar estos aspectos, ponerles lupa. Bien. Así que bueno, aquí en esta siguiente serie, pues no creo que deba yo detenerme en esto porque ustedes ya lo vieron, ¿no? En otros módulos, pero cada una de las causales del artículo 75 de la Ley General de Medios hasta el inciso J, pues aquí están. Entregar el paquete fuera de los plazos, realizar el escrutinio en lugar distinto. Obviamente cada uno tiene sus incidencias, vean, en lugar distinto, sin causa justificada y que se alteraron los resultados. Vean cuál es el sentido, esto es lo que me interesa, ¿no? Subrayar. El sentido, repito, no es anular, el sentido es mantener la presunción prima facie, como decimos los abogados en primera instancia, ¿no?, en primer término, de que las elecciones son válidas, no que no que están viciadas y que sean nulas, ¿no? Recibirla en fecha distinta, pues habrá que ver el día, la hora, ¿no? Que la irregularidad fue determinante, o sea,
no solamente que se recibió en día y hora, puede haber una justificación para la hora, pero si fue determinante, entonces sí, la cosa cambia. Personas u órganos distintos, cómo está el sistema de sustitución, seguramente ya lo vieron en otros módulos. Entonces, sistema de sustitución, también la sala superior, la jurisprudencia ha tenido cuidado en decir, oigan, no cualquiera puede sustituir. Una de las últimas que se resolvió en esta materia fue, bueno, pues es que los escogemos no de la fila, sino de los ciudadanos capacitados que fueron a votar a esa casilla, pero estaban capacitados y que pudieron haber sustituido a los que no llegaron, ¿no? Entonces, no, es de los que están en la fila, así está la regla y así está el criterio jurisprudencial. Entonces, bueno, hay que considerar caso a caso. El derecho electoral es de tal dinámica y variabilidad en en las posibles conductas que se presenten, que sí hay que examinar con lupa caso a caso, ¿sí? Haber mediado dolo o error en el cómputo de los votos, bueno, pues imagínense, ¿no? Error, pero ya dolo, o sea, habría que ver, ¿no? Otro candado fuerte, ¿cómo probamos ese dolo? Porque el error aritmético, pues se puede desprender, pero el dolo, ¿no? Entonces, y que fue determinante para el resultado, y si no es determinante, pues no tiene relevancia, digamos, ¿no? Sufragar sin credencial o sin aparecer en el listado nominal, impedir acceso a representantes de los partidos, ejercer violencia física o presión, ¿verdad?, sobre los miembros de la mesa directiva, según dijimos, pero claro, tiene que tener, y tenemos que probar, que hubo la intención de influir en el ánimo de los electores o de los funcionarios para favorecer algún partido. Ojo, no es nada más ejercer violencia física o presión en términos generales, sino que hubo una intencionalidad. ¿Cómo la probamos? Impedir el derecho de voto a los ciudadanos también. Esas que ya las vieron ustedes, del inciso A al inciso J del artículo 75. Pero aparece el inciso K, ¿no? Y este inciso K es el tema de la nulidad genérica, la causal genérica de nulidad. Ya decía yo que hay por lo menos 6 candados. Irregularidades graves, plenamente acreditadas, reparables, no reparables, que pongan en duda la certeza, forma evidente, ¿sí?, determinantes para el resultado de la elección, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo se determina? ¿Sí? Bueno, aquí detenernos un poquito más. Irregularidades graves. Cuando el ilícito o la infracción vulnera principios, valores o bienes jurídicos relevantes o fundamentales previstos y protegidos por el orden normativo mexicano. Imagínense. A echar a andar la imaginación, la capacidad de interpretación, los medios de prueba para poder decir demostrar que hubo irregularidades graves. Porque se vulneraron principios, certeza, legalidad, transparencia, objetividad, ¿no?, profesionalismo, pues habrá que ver, ¿no? Equidad, ¿no?, en la contienda, ¿no? Una violación a principios constitucionales. Aquí estamos en la votación recibida en casilla, que es ¿cómo vamos a probar que se dieron estas irregularidades graves, ¿sí? Y en la casilla, y que violaron reglas, principios o bienes o valores fundamentales previstos y protegidos en el orden normativo mexicano? Acreditar plenamente esas irregularidades, valorar conjuntamente las pruebas
para producir la convicción de que ocurrió la irregularidad grave. Esto es un asunto en donde necesariamente entra en juego la subjetividad de los operadores del derecho procesal, ¿no? Los litigantes, los partidos, sus abogados, de los candidatos pueden tener una apreciación sobre una misma masa probatoria y los jueces otra, los consejeros y los magistrados otra. Entonces, eso, cuidar mucho, porque tienen que acreditarse plenamente. Claro, como se dice, sumamos un conjunto de indicios, de evidencias, de pruebas y las adminiculamos o conectamos unas con otras y puede aparecer y le podemos presentar a la autoridad electoral, ¿no?, una imagen respaldada por evidencias distinta a la que otra persona, operador, pueda tener, y podamos proponer que sí hubo una violación grave, ¿no?, de las condiciones en que se recibieron los votos en la casilla, ¿no? No reparables, no se pueden enmendar. Durante la recepción de la votación, y entonces pues da lugar a que se reúna este otro requisito de los 6 candados que mencionamos. Pues resulta que sí, no fue posible repararlo, se interrumpió el flujo durante mucho tiempo, dejaron de estar presentes uno de los funcionarios de la casilla, el presidente, el secretario, hasta eso, ¿no? Se ha establecido que pueden estar ausentes durante un tiempo por una causa de fuerza mayor, pero no más de 2 horas, ¿no? O sea, hay una serie de candados para poder mantener o preservar la validez de la elección. Si es reparable durante la jornada electoral la irregularidad, entonces salvamos la votación. Como autoridades electorales, como litigantes, la idea es coadyuvar a través de los representantes de los partidos a que este flujo tenga lugar y no a que esa irregularidad grave termine por dar al traste con la elección, ¿no?, en la casilla. Que pongan en duda la certeza de la votación. O sea, no es cualquier irregularidad grave, no reparable, que ponga en duda la certeza de la votación, ¿verdad? Habría que pensar en qué circunstancias pueden darse en una recepción de la votación en una casilla como para que pongan en duda la certeza. Se estuvieron acercando otras personas, no estuvieron la mayoría de los representantes de los partidos y los escrutadores, se quedó solo el presidente, de repente se acercaban otras personas, había algunas personas, operadores policiales, de la fuerza pública allí presentes, había o con una presencia desproporcionada. O sea, ¿qué circunstancias rodean al hecho de que se ponga en duda la certeza de la votación en la recepción o en la consignación de los resultados en el acta? Que a la hora de estar llenando el acta había ahí otras personas que no tenían que estar, suspendieron, terminó temprano. Por ejemplo, ¿qué tal votó todo el listado? Cosa que no es frecuente, pero suponiendo que hayan votado todos, pues ya no hay más. Vamos a tener abierta la casilla hasta las 6, cerramos antes, nos tardamos demasiado en llenar las actas, en contar los votos, llenar las actas, y se fue la luz. ¿Hubo alguna duda en la forma como se consignaron los votos, en las actas? Bueno, es determinante para el resultado de la elección, repito, es trascendente, cuantitativo, cualitativamente. Bueno, pues esos son los candados que están previstos por los legisladores para verificar, ¿verdad?, si en efecto se debe o no se debe anular
por causa genérica, digamos, que se presenten estas violaciones irregulares graves, no subsanables durante la jornada electoral, que con toda evidencia, ¿no? Pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la elección. Entonces, es importante, digamos, más que lo que podamos memorizar aquí y registrar en nuestra mente, a la letra, ¿no?, de lo que estamos viendo, desarrollar el sentido, la sensibilidad de que el proceso electoral y el proceso de votación responde a un sistema, orden y ciertos principios, que son los que dijimos al inicio. Esos principios recorren estas causales. O sea, las causales específicas y la causal genérica de nulidad de votación recibida en casilla, o bien por violación de principios constitucionales, ¿sí?, supone el que hay ciertos principios y esos recorren estas reglas y esos principios son los que hemos mencionado al inicio, ¿de acuerdo? Entonces, desarrollar esta sensibilidad y esta capacidad de percepción y de juicio sobre qué es una elección llevada a cabo y una votación en casilla llevada a cabo, realizada con integridad, o sea, conforme a los criterios legales, constitucionales, convencionales, jurisprudenciales, ¿no? Es lo que califica la validez de una elección. Y privar de efectos al voto recibido en casilla, ya sea por causal específica o por causal genérica, supone el levantar o abrir una serie de candados. Y esos candados son los que hemos hasta ahora relatado, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan algún comentario que quieran hacer, alguna reflexión, compañeras, compañeros. ¿No? Eduardo, ¿todo bien? ¿Seguimos bien? Tú estás feliz, ya te vi, mano, que no estás escuchando la música ahí en alguna radio, ¿no? Porque te veo muy, 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 muy contento y muy tranquilo. Sí, estamos siguiendo. Muy bien. Adriana, Angélica, todos bien. Bueno, pues entonces, ahora, lógicamente, Eduardo, lógicamente, Angélica, ¿no?, que si fuéramos legisladores, diríamos, bueno, ¿y ahora qué hacemos si tenemos diversos tipos de elección? Dijimos, no, bueno, entonces vamos a ver las causales específicas de nulidad de la elección de diputados, senadores y presidentes de los Estados Unidos mexicanos. Porque aquí estamos en el ámbito federal, ¿no? Estamos viendo esta teoría de las nulidades y su legislación, jurisprudencia, práctica en el ámbito de las elecciones federales. Diputado federal, senador, presidente de la República. Es lo que está regulado en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿de acuerdo? Claro que cada entidad federativa del país tiene su ley procesal electoral y allí están reguladas también las causales. Entonces, dice, hay causales específicas, claro, para cada una de este tipo de elecciones, ¿no? Pues para presidente de la República, pues ojo, se tienen que dar los cómputos distritales, los 300 distritos electorales, ¿sí? Y habría que ver qué pasó en cada uno de esos cómputos. Si hay nulidad de votación en casilla adentro de cada una de los, digamos, secciones, ¿verdad?, en que se divide el distrito para efecto de instalar las casillas, recibir la votación, contar los votos. O sea, no es tan sencillo. Es decir, el INE colocó el año pasado en las elecciones federales
casi 160,000 casillas, ¿no? 160,000. Entonces, ahora para la revocación el INE pedía que, bueno, pues si dice la ley de revocación que coloquemos las mismas número de casillas que en la última elección federal, pues son 160,000, ¿no? Entonces, pues no hay suficiente presupuesto. Bueno, entonces vamos a poner 57,000, ¿sí? Pero, ojo, porque para efecto de una estrategia, desde el ángulo de los partidos contendientes y litigantes, y para efecto de las autoridades electorales, pues es que el país se divide para efectos de la elección presidencial en 300 distritos. Y se recibe la votación en 160,000 casillas. Luego, entonces, imagínense ustedes la estrategia para poder acompañar, incidir, ¿no? En el ejercicio del sufragio, la recepción del sufragio, la votación, el escrutinio de los votos, su consignación o registro en el acta, pues entonces sí es algo mayúsculo. Por eso es que anular una elección presidencial en 2006 o en 2012, ¿no? Pues desde luego que era un trabajo también mayúsculo de documentación y prueba, ¿no? Entonces, en temas de causales de nulidad específicas, genéricas, o bien por violación de principios constitucionales, o sea, causal abstracta en 2006 o violación de principios constitucionales en 2012, ¿no? Esas elecciones presidenciales. Buscar errores aritméticos, trabajar el tema de la nulidad de elección. Esto desde el ángulo de las estrategias partidarias y de los litigantes, pero desde el ángulo de las autoridades electorales, pues la previsión de que no se dé lugar a las malas prácticas, ¿no? Entonces, esto, en el caso de los diputados, de mayoría relativa, pues los cómputos distritales, la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias, puede haber nulidad de votación en casilla, error aritmético o la nulidad de la elección. Y en el caso de la representación proporcional, pues en los cómputos distritales, ¿no? Porque es muy importante cómo se van a asignar o distribuir esas diputaciones plurinominales. En el caso del Senado también. Ahora, aparte está el tema de la paridad, que es otro criterio muy importante, y cómo se van a asignar las cuotas indígenas, cuotas de migrantes, cuotas de géneros no binarios. Entonces, es decir, complejo, pero sí importante tenerlo presente, porque todo esto puede llegar a dar lugar a que se presente una demanda porque se hayan aplicado mal, o se tenga que anular, digamos, la forma o modificar la manera como se hizo este trabajo. Bien, luego los senadores igual y por supuesto el presidente de la República. Aquí la nulidad de elección de diputados de mayoría relativa. Claro, la experiencia llevó a decir, oye, pero ¿qué pasa si en una elección de diputados, ¿no? Hay irregularidades graves, plenamente acreditadas, en todo un perímetro más amplio? Dice, bueno, el 20% de las casillas. Si se acreditan esas irregularidades diversas, específicas y genéricas en por lo menos el 20% de las casillas y no se corrigió en el recuento de votos, entonces anulamos la elección. Si no se instala el 20% o más de las casillas en el distrito y la votación no se recibió, se anula la elección. Porque también, vean ustedes cuál es la razón que subyace, ¿no? La razón que subyace es, bueno, es que una parte importante de la voluntad popular en el espacio territorial correspondiente y demográfico
correspondiente, no se pudo manifestar. Entonces también hay un vicio de la voluntad colectiva, digamos, ¿no? De la suma de las voluntades que no se pudo expresar y que por lo tanto conduce a la nulidad de la elección, ¿sí? Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido constancia de mayoría sean inelegibles, imagínense eso, ¿no? Resulta que eran inelegibles el propietario y el suplente y ganaron. Y se les hace valer la inelegibilidad. ¿Quién los va a sustituir? ¿No? Tiene que haber una elección extraordinaria para tal efecto. Entonces, eso. Luego, también como legisladores podemos pensar, oye, también en el caso de los senadores, pues sí, si se acreditan irregularidades en 20% de las casillas en toda la entidad o no se instalan 20% más en toda la entidad, también abrimos la puerta a la nulidad, ¿verdad? O cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles, sí, desde luego. Ahora, si uno de los integrantes de la fórmula resulta inelegible, esa circunstancia no vicia la designación del otro miembro de la misma. Bueno, claro, porque ahí sí lo podemos todavía salvar, digamos, ¿no? ¿Cuál es el sentido, repito, de estas normas sobre la nulidad, ¿no? Efectos de la declaración de inelegibilidad de un candidato al cargo de diputado senador por el principio de mayoría, el suplente de la fórmula tomará el lugar del declarado no elegible. Sí, claro. Y si el suplente es inelegible, pues entonces ni modo. Habrá que anular la elección y, como decíamos, pues organizar una elección, convocar una elección extraordinaria. Bueno, también puede haber, hay una serie de efectos de la nulidad de elección de diputados y senadores. Lógicamente se revocan las constancias, se expide una nueva convocatoria para organizar la elección, tiene lugar una elección extraordinaria y la curul o escaño en la Cámara respectiva quedará vacante hasta que se concluya la elección extraordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, son lógicamente los efectos que tiene una nulidad cuando afecta a la fórmula completa. Y en el caso de los senadores de primera minoría, si fueran inelegibles los dos integrantes de la fórmula registrada en primer lugar por el partido que obtuvo el segundo lugar en la votación, o sea, la primera minoría, vean ustedes que creamos esta idea de la primera minoría para los senadores, entonces la constancia se expide a la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva, lógicamente, ¿no? Al que sigue en la lista que fue registrada para efectos de la primera minoría, pues ahí si se anula la que se inscribió en primer término, pues el efecto será que la constancia se expedirá a la fórmula registrada en segundo término, ¿sí? Luego, también los efectos en el caso de candidatos de representación proporcional, diputados y senadores, el suplente de la fórmula toma el lugar del declarado no elegible, y si el suplente también es inelegible, ahí no se va a anular, ¿verdad? O sea, ¿cómo anular eso? Si no toma el lugar el que le sigue en el orden de la lista correspondiente al mismo partido. Entonces, ojo, tenemos en México un sistema electoral en sentido estricto que responde a dos principios, ¿no? De asignación de los cargos de representación política, ¿no? Uno es el principio de mayoría relativa, ganar por cualquier diferencia de votación, y la representación proporcional para acomodar a las minorías que no alcanzaron a ganar, que quedaron en segundo lugar, que no alcanzaron a ganar, pero que también tienen que ser representadas. Y aparte ahí tenemos ahora un criterio de cuotas o de principios para favorecer a grupos especiales en condición de vulnerabilidad de la sociedad y del electorado, de tal manera que también hay que considerar este aspecto, tenerlo muy presente, ¿no? En el caso de presidente de la República,
Pues que alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 75 se acrediten en el 25% de las casillas instaladas en territorio nacional o más bien, que no se instalen en 25% las casillas. Diputados 20%, senadores 20% en el distrito o en la entidad federativa, según sea el caso, presidente de la República 25%. ¿De acuerdo? Pues tenerlo presente también para efectos de las nulidades que estamos revisando. Los efectos de la inagibilidad de candidato presidencial. Aquí hay otra serie de reglas. ¿Sí? Fíjense ustedes, el artículo 85 de la Constitución. Si antes de iniciar un periodo constitucional la elección no estuviese hecha o declarada válida, cesará el presidente cuyo periodo haya concluido y será presidente interino el que haya designado el Congreso en los términos del artículo 84 de la Constitución. No quiero ser ave de mal agüero, pero seamos simple y sencillamente racionales y estratégicos al pensar en un escenario catastrófico en 2024, ¿no? Nada más como un ejercicio de gimnasia mental y que por algunas razones, causas, ¿verdad?, supervinientes, extraordinarias, no estuviera hecha o declarada válida, o sea, que no se organizara, no se declarara válida la elección. Cesará el presidente, concluirá su periodo, ¿sí? Será presidente el interino el que haya designado el Congreso, ¿sí?, en los términos del artículo 84. ¿Qué dice el artículo 84? En caso de falta absoluta del presidente, mientras el Congreso nombra al presidente interino sustituto en un plazo de 60 días, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Ahora, regresamos al artículo 85. Si al comenzar el periodo constitucional se diera la falta absoluta del presidente, asumirá provisionalmente el presidente de la Cámara de Senadores, mientras el Congreso designa al presidente interino. ¿De acuerdo? Hay reglas para todo que son garantías. Además, aquí está de por medio el tema de las garantías. Pues también de los ciudadanos, de la ciudadanía, ¿no? ¿Sí? Luego dice el artículo 84, el Congreso deberá expedir dentro de los 10 días siguientes al de la designación de presidente interino la convocatoria para elegir al presidente que deba concluir el periodo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la realización de la jornada un plazo no menor de 7 meses y no mayor de 9 meses. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta estas reglitas, porque, por ejemplo, ¿por qué el secretario de Gobernación va a sustituir al presidente? Mientras se designa por parte del Congreso a un presidente sustituto o interino. Interino. Entonces, dice el doctor Diego Valadez, a ver, ahí les voy a una pregunta y ya con esto vamos a ir cerrando nuestra sesión de hoy, mañana le seguimos, ¿sí? Con causales genéricas, pero particularmente esta violación de principios constitucionales. Eso lo veremos mañana, pero antes, a mí me gustaría que me dijeran una opinión. Dice el doctor Diego Valadez, esa regla de sustitución, ¿sí?, tiene un defecto grave. El secretario de Gobernación no fue electo por el pueblo. ¿Cómo va a sustituir al presidente? Deberíamos regresar a la fórmula de tener presidente y vicepresidente o vicepresidenta. ¿Ustedes qué opinan?
deberíamos tener vicepresidente o vicepresidenta, volviendo a la fórmula que tuvimos entre 1824 y 1857. La eliminamos de 1857 hasta 1906, 4, cuando la restableció Porfirio Díaz, porque claro, comenzó, ahí voy Bulmaro, porque pues se estaba haciendo grande, ya tenía de edad, tenía 74 años, Porfirio Díaz, en 1904, ¿no? Y entonces dijo, bueno, restablezcamos la vicepresidencia por si las dudas, no me vaya a fallar el corazón. Entonces, resulta que no le falló y se reeligió en 1910 con vicepresidente. Después lo eliminamos porque el vicepresidente siempre estaba tratando de grillarse y quitar al presidente. Un conflicto permanente. Pero a ver, yo les digo, todos los países de América Latina, salvo México, tienen la figura de la vicepresidencia. Ahora sí, Bulmaro, a ver, arguméntanos a favor o en contra de que tengamos la vicepresidencia en México. No, Jaime, a ver. Venga, Bulmaro. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. No, yo creo que estamos bien así. Lo que usted decía en la última parte de su intervención, yo creo que el vicepresidente pues solamente aspira a ser presidente y hay una grilla ahí constante, sobre todo porque entiendo que esa figura de la vicepresidencia es la que quedaba en segundo lugar de votación, ¿no? Exacto. Imagínense, hace rato también hablaba de la elección del 2006, imagínense Andrés Manuel de vicepresidente y Felipe Calderón de presidente, pues iba a haber mucha inestabilidad, ¿no? Política. Pero bueno, yo creo que estamos bien así. Bien decía usted que el secretario de Gobernación, citando a don Diego Valadez, que no fue electo de manera directa, ¿no? Porque digo de manera indirecta, pues sí, porque elegimos al presidente que a la vez pues nombra al secretario de Gobernación, ¿no? Y finalmente también en la última reforma, el artículo 84, que en caso de la revocación de mandato, que es el tema que está de moda actualmente, en caso de que la ciudadanía decida que se le revoque el mandato al presidente de la República, quien asume de manera provisional la titularidad del Poder Ejecutivo Federal es el presidente del Congreso de la Unión y recae en el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues sí, están ahí dadas las reglas, todas las posibles hipótesis están contempladas ahí en el 84 para no quedarnos sin titular del Poder Ejecutivo, incluso pues de manera provisional, ¿no? Gracias, doctor. Sí, cómo no, gracias, Bulmaro. Sí, es una observación inteligente, ¿no? Es decir, resulta que el presidente es electo por voto pues, popular, ¿verdad? Dice Manuel, podría ser como el modelo norteamericano, donde ambos presidente y vicepresidente, ¿verdad? Son parte de la misma fórmula, si era con Madero y Pino Suárez. Exacto, muy bien, Manuel, así es, ¿no? Pero saben que tenemos una historia amarga, ¿no? Ahí les va un recuerdo. La primera sucesión presidencial en México, 1828, la sucesión de Guadalupe Victoria, tuvimos un grave conflicto postelectoral, ¿no? En donde, como en México las elecciones se decidían en los congresos locales, las elecciones presidenciales, y no nada más las presidenciales, los congresos locales, ahí finalmente primero se elegían compromisarios o delegados, se elegían a nivel del municipio, luego de un distrito o partido, como le llamaban, entonces llegaban al Congreso los diputados locales y ahí se votaba por presidente. Era una elección indirecta. Los diputados locales de los 20, algunos eran territorios, 22 estados de la República que había en 1824, 28, pues votaban uno por uno de cada de los diputados, de cada congreso, se recababa el voto y en el acta decía, bueno, en el Congreso de Oaxaca, vamos a decir, hay
20 diputados, son muchos, pero hay 10 diputados, pues de esos 10, 7 votaron por Manuel Gómez Pedraza y 3 votaron por Vicente Guerrero. Así iban sumando las actas, ¿no?, de cada uno de los 20 congresos. Al final, no, pues se hacía la suma y se declaraba, ¿quién lo declaraba? El Congreso. No había tribunal. La Suprema Corte no tenía esa facultad. La Cámara de Diputados Federal era la que calificaba la elección y hacía el acta y decretaba quién ganó, ¿sí? Entonces, la Cámara de Senadores no tenía participación. Era la Cámara de Diputados Federal, ¿sí?, la que calificaba la elección, pues el colegio electoral, ¿no? Entonces, en 1828 resulta que Vicente Guerrero había ganado el mayor número de votos populares, ¿sí? O sea, en la votación original, para elegir compromisarios, para llegar al Congreso, votar por el presidente, Vicente Guerrero tuvo una votación muy amplia. Y Manuel Gómez Pedraza, que era el representante todavía de las clases altas, de los hombres de bien, como se llamaba entonces, que eran los comerciantes acaudalados, todo, ganó por los votos en el Congreso. Está documentado, ojo con esto, por las malas prácticas, que hubo compra de votos de diputados en 1828, Jaime, ¿no? O sea, llegaron con el maletín, ¿no?, y compraron votos de diputados. Eso está documentado. Entonces, ganó Gómez Pedraza. Claro que hubo una rebelión de los de Vicente Guerrero, que era el Partido Popular, y entonces, o del pueblo, digamos, contra los que representaban al partido de los privilegios. Yo no sé si todavía se parezca a lo que tenemos hoy, pero no sé, pero entonces sí, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los de Vicente Guerrero hicieron unas movilizaciones aquí en la Ciudad de México y quemaron el mercado del Parián, que es como quemar ahí Tepito y el centro y quemar el Palacio de Hierro y quemar, ¿no? Entonces, pues Gómez Pedraza dijo, no, momento, no es para tanto, dejó la presidencia y se fue a Estados Unidos. Y la Cámara de Diputados anuló su primer decreto, calificando la validez de la elección y dando ganador a Gómez Pedraza, y lo recompuso y sacó otro decreto declarando válida la elección y nombrando a Vicente Guerrero. Imagínense. Imagínate, Alejandra, ¿no? O sea, qué ilegitimidad de la situación de constitucional del presidente. Qué grave. Bueno, ¿en qué terminó este asunto? Vicente Guerrero tomó posesión y lo que estábamos diciendo hace un momento, dice Bulmar, oye, el vicepresidente se grilla al presidente. Claro, nombraron al que quedó en tercer lugar, Antonio Bustamante, que era uno de los jefes del ejército bulmaro, ¿sí? Lo nombran vicepresidente de Vicente Guerrero y lo traicionó. Vicente Guerrero finalmente tuvo que solicitar licencia, se fue a Guerrero, le compraron a un marinero llamado Picaluga, de origen italiano, lo capturó en Acapulco, lo llevó a Huatulco por mar y lo fusilaron el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, en Cuilapan, Oaxaca, afuera de la ciudad de Oaxaca. Cada 14 de febrero se hace una ceremonia ahí y se recuerda a don Vicente Guerrero. Oigan, el segundo presidente de México, ¿sí?, que fue electo vicepresidente, pero que tuvo más votos populares que en los congresos de los estados donde ganó, ¿sí?, Gómez Pedraza, resultó fusilado en Cuilapan, Oaxaca. El segundo presidente de México. ¿Qué fue lo que pasó? Antonio Bustamante se hizo cargo de la presidencia, por supuesto, y como era muy ilegítimo y siguieron los conflictos, trajeron a Gómez Pedraza de Estados Unidos para que terminara el periodo original. Fíjate, Jaime, Mauricio, que era de 1828 a 1832, lo trajeron a inicios de 1832 para que estuviera unos meses y concluyera el periodo. O sea, es una historia de primaria.
No, bueno, imagínate. Ignoraba totalmente. Sí. ¿No? Entonces, poner la vicepresidencia también evoca unas figuras medias extrañas, ¿no? Entonces, a ver qué dice Manuel. Dice Manuel, para añadir polémica, opinaría que fue parte de los resultados y efectos de cambiar el modelo monárquico y adoptar el presidencial. Ay, Manuel, muy bien, eso está una observación de fondo muy interesante. Claro, claro. Hubo quien opinó que había sido un grave error cambiar el modelo de gobierno, ¿no?, de monárquico a presidencial, republicano, porque tenían en ese entonces los mexicanos de aquella época 300 años de cultura jurídica y política monárquica. Y de repente dejar de tener rey o virrey y tener presidente electo, pues era algo muy complicado. ¿De acuerdo? Bueno, pues para nosotros cambiar el modelo jurídico electoral, ¿sí?, del colegio electoral al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte, nos ha costado otro tanto. Muy gran paso que hemos dado y que esperamos consolidar. Consolidar. No desarmar para una solución, un escenario que quién sabe cuál pueda ser. Lo dejo a su mejor consideración. Pero creemos, seguimos creyendo, que la solución judicializada de los conflictos electorales es la vía adecuada para poder mantener, digamos, las garantías de elecciones libres, auténticas y periódicas, ¿no? Y que con todo esto que estamos viendo, que tenemos plagadas de garantías jurídicas e institucionales, la Constitución, las convenciones, las leyes, los reglamentos, la jurisprudencia, las prácticas, podamos perfeccionar nuestro sistema electoral y el modelo democrático, ¿no? Entonces, las nulidades no son para anular la elección. Las nulidades son para inhibir las malas prácticas y para tener más integridad en el cumplimiento de las normas y las prácticas electorales. Ya sé que hay muchos vicios, lo sabemos todos, pero no podemos declararnos vencidos y volver al estado de naturaleza. O sí, ustedes díganme, ¿no? Sino que la idea es fortalecer, perfeccionar, consolidar las garantías de la democracia electoral. Y parte de esas garantías son los principios y las reglas que regulan las nulidades electorales, evidentemente. Entonces, este es el principal mensaje. Ahora, mañana nos vamos a divertir mucho porque vamos a ver casos, ¿no? Casos de la elección, de nulidad de elección presidencial, la primera nulidad que yo tengo ahí documentada también de una diputación federal, o sea, vamos a ver varias, y entonces va a estar muy, muy, muy agradable. Muy bien, entonces, pues si no tienen algún comentario, va siendo hora de despedirnos, ¿no? Agradecer que ustedes hayan estado muy atentos y atentas, ¿no? Me tomo hasta una foto aquí con ustedes, ¿no?, para poder, ¿no?, tener ahí una evidencia, y desearles que se cuiden mucho, que estén muy bien, compañeras, compañeras, ¿no? Mañana nos miramos a las 11 de la mañana, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuídense mucho, muy buenas. Buen día. Buenas tardes, cuídense mucho. Gracias, doctor. Buen día a todos. Adiós, gracias también a Capacitación Escuela Judicial. Gracias, amigos. Gracias.